quiero preguntar qué es lo que están viendo. ¿Qué es lo que están viendo? Una diapositiva en blanco que dice carga eléctrica. Ok, muy bien. Entonces todos estamos viendo la presentación. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué pasó? Vámonos. ¿Dónde está la barrita? Es que no me deja ver esto. Ahí está. Ok, entonces ayer hablamos acerca de... Ahí está. Están viendo ya en forma de presentación, ¿verdad? No, se siguen viendo No. todas las diapositivas. ¿Cómo? Se ven las diapositivas al lado, o sea, en forma de edición, no como presentación. ¿Y ahora? Sí, ahora Ya sí. está. Ahí está. Sí, ya. Ok. Bien, entonces estamos hablando de lo que es la carga eléctrica. Ayer hablamos acerca de un aspecto histórico de este asunto de la carga eléctrica. Dijimos que los griegos lo habían encontrado jugando con el ámbar, veían que esta tenía efectos interesantes, atraía o repelía objetos. Y después, ya tiempo después, cuando ya los científicos empezaron a tratar de entender esto, vieron que había una carga, que diferentes materiales se cargaban de diferente manera, o bien atraían objetos, o bien los repelían, perdón. Y el primero que empezó a darle nombre a este fenómeno fue Franklin, al ponerle positivo a un tipo de carga y negativo al otro tipo de carga. Y les asoció los símbolos positivo y negativo. Acertadamente lo hizo, pudo haberles llamado perro gato, tierra sol o algo así, pero esto de haberle puesto positivo o negativo ayuda por el hecho de que pues es simplemente un proceso de adición esto de las cargas. No sé cuántos de ustedes intentaron hacer los experimentos que presentamos en la clase pasada, en donde eran experimentos muy interesantes acerca de lo que sería cargar objetos por medio de fricción, ya sea se friccionaba un pedazo de vidrio o puede ser un PVC, decíamos ayer. Eran los videos que trataban de PVC o podemos hablar de plástico. Y resulta ser que, bueno, las conclusiones en que se pueden generar son las que se mencionan aquí. Sí, están en inglés, pues porque los agarré del libro que está en inglés para hacerlo más ilustrativo. Y también esto, pues, puede ser parte para que ustedes practiquen su inglés, pero lo que dice aquí es cargas con el mismo signo eléctrico se repelen una a la otra y cargas con signos eléctricos opuestos se atraen uno al otro. Es decir, en este experimento en donde se hace frotar un pedazo de vidrio y se acerca otro vidrio que previamente también se frotó, lo que va a suceder es que estos se van a repeler. Al repelerse y al estar suspendido por un cordón, básicamente lo que va a hacer es girar, ¿sí? Entonces, si nos citamos dentro de un sistema de referencia, por ejemplo, que aquí sea mi origen, entonces yo puedo llamar a esa dirección la fuerza positiva y por supuesto que este vidrio va a sentir una fuerza en sentido opuesto que pues, la vamos a poner negativa. Por otro lado, si nosotros tenemos este vidrio pero acercamos algún plástico, resulta ser que el plástico se va a cargar negativamente, el vidrio positivamente, y lo que va a suceder es que estos van a sentir una fuerza de atracción. El vidrio va a sentir una fuerza en la dirección del plástico, el plástico en la dirección del vidrio, y estos se van a atraer. Entonces, esos son los dos principales resultados que se obtienen de estos experimentos. Entonces se encontró que existen cargas positivas y cargas negativas. Ayer hablamos acerca de la parte fundamental de dónde están esas cargas. Hablamos del átomo. ¿El átomo qué tamaño tiene? ¿Con todo y nube electrónica? Claro que hay los átomos difieren de uno de tamaño del uno al otro, del hidrógeno al uranio, hay una gran diferencia en el tamaño, pero en general, en promedio, ayer lo dijimos, ¿no? De 10 a la menos 6 o 7.
Ese es el tamaño típico de un átomo ya con su nube electrónica. Entonces, y vimos que casi toda la masa, prácticamente toda la masa está en el núcleo. La masa del protón y la masa del neutrón es de 1.7 por 10 a la menos ¿qué? ¿Cuántos de ustedes tomaron notas? Era la -10, ¿no? O a la -12. No. No, es muy grande esa masa para ser la masa del neutrón o del protón. Se oye entrecortado quien quería hablar. Se escucha muy bajito. Aquí está, a la -27. Uh-huh. Entonces, y la del electrón, era 9.1 por 10 a la menos ¿qué? 31, algo así. Por lo tanto, estamos hablando de que la masa, por eso podemos considerarla que está concentrada en el núcleo. Más sin embargo, aparte de que masivamente son cerca de 2000 veces más grande o más masivo o tiene más masa el protón que el electrón, ambos tienen la misma carga, ¿sí? Ambos tienen la misma carga y esa carga es de 1.9 por 10 a la menos 19 coulomb. Esa es la unidad, después vamos a hablar de ella, pero de una vez lo podemos mencionar. Entonces, así se miden las cargas. Ya si tiene mayor carga es por números enteros de esa carga. Pues tiene menos carga, pues son números enteros de esa carga fundamental, que es 1.9 por 10 a la menos 19 coulombs. Bien, pero si regresamos a la parte experimental, y alguien que hace los experimentos, alguien que está, por ejemplo, en Zacatecas, que es muy seco, ahí en Zacatecas, la gente que vive en Zacatecas tiene bien presente lo que es esta carga estática, porque pequeñas fricciones y en un ambiente seco permite que la carga estática sea más efectiva. A diferencia de que si alguien vive, por ejemplo, en la Huasteca o en Veracruz, en donde hay mucha humedad, estos fenómenos de carga estática no les son tan familiares. ¿Por qué será que en lugares húmedos esto de cargar, inclusive si quieren hacer los experimentos de frotar el PVC, les va a costar trabajo cargar el PVC? ¿Por qué será? ¿Por qué creen que sea? Por el medio, que no es tan fácil. ¿Cómo? ¿Por el medio que qué? La difusión no es tan fácil como en un medio seco. O sea, no sé, en un medio pues más húmedo, pues encontramos una mayor perturbación por el calor en el ambiente o algo así. Tiene razón en eso de que el medio, pero la justificación todavía no es la correcta. ¿Alguien más? Gracias. ¿Quién habló? Valeria. Valeria, gracias. ¿Alguien más tiene una opinión? ¿No será que hay mayor cantidad de moléculas de agua y estas como que neutralizan, pues, sí, por ejemplo, el globo cuando lo frotas desprende electrones, pero si hay agua en el ambiente, pues va a jalar los protones de allí. Así es, esa es la razón. Si hay agua, el agua es una molécula que es un dipolo y puede ser repolarizable, entonces cualquier carga que esté cerca se va a polarizar y va a neutralizar pues las cargas que estén presentes o el exceso de carga, que es lo que realmente está sucediendo cuando tenemos un material cargado. Sí, se me fue la pregunta que les... sí. Van a decir, bueno, pero pues, ¿qué tantas moléculas tiene que haber cuando está húmedo el ambiente? Hay muchísimas. Tomen un respiro fuerte ahorita. Aquellos que respiraron, ¿saben cuántas moléculas de oxígeno se ingirieron en ese respiro? Un cálculo muy interesante. Cerca de 1 quintillón de moléculas de oxígeno se acaban de ingerir en un solo respiro. Entonces, esa cantidad de moléculas están presentes ahí alrededor de ustedes.
Igual en un medio húmedo, esa cantidad de moléculas de agua están ahí flotando. Entonces, por eso cuando quieren cargar algo, sí, logran arrebatar electrones del material de tal forma que se va a quedar cargado positivo, pero en un instante, casi inmediatamente, esas moléculas de agua que están alrededor de ese objeto que ustedes quisieron cargar, se unen y neutralizan. Y ya quedó sin efecto esto de cargar. Por eso en lugares secos, como es Zacatecas, un desierto, o un desierto, pues, estos experimentos se realizan fácilmente. Bueno, precisamente lo que dice esta figura que está acá. No sé cuántos de ustedes han tratado o hicieron trabajos cortando papelitos y luego querían hacer ¿cómo se llama esto? Confeti. Y al cortarlos los ponen y en un medio húmedo pues, fácil se separan y los avientan para arriba. Entonces, pero en un medio seco va a pasar lo que ustedes están viendo ahí, se van a pegar unos a los otros y van a estar cargados, inclusive la imagen se acerca un peine y se pegan y se arrastran todos porque están unidos a través de una interacción electrostática. Muy bien. Entonces, disculpe, ¿sí? no se ve la presentación. Caray. Bueno, yo no la veo y otra compañera también me dijo que no la veía, entonces no se ve la presentación. ¿Allá? Sí, ya se ve, gracias. Y ahí está ya en forma de presentación, ¿verdad? Bueno, aquí están de lo que estaba hablando, precisamente de esto del confeti. Ok, y luego hay materiales, ustedes ya saben que existen lo que son los conductores y lo que son los aislantes. Básicamente un conductor es un material a través de la cual la carga fluye libremente. Y ejemplo de ello pues es el cobre. Ustedes voltean a la calle, van a ver que los cables que están tendidos en los postes de alta tensión están hechos básicamente de cobre. Es un buen conductor, no es de los mejores. Está la plata, que es mejor conductor. Está el oro, que usamos mucho en los laboratorios porque es un buen conductor. Y todavía uno mejor, pero pues más caro, que también lo tenemos en los laboratorios para hacer esos... porque nosotros queremos que cargar un objeto o que vaya pasando una corriente sobre unos cables, usamos platino, por ejemplo, que son los mejores conductores que hay. El cuerpo humano somos un conductor, por eso pues sucede cuando tenemos esta carga estática y nos acercamos a alguien que tiene esa carga, todos hemos sufrido esa experiencia de sobresaltarnos cuando se descarga la persona o nosotros nos descargamos y nos juntamos algo. Inclusive el agua es muy buena conductora. No conductores, pues son todo lo contrario, aquellos que la carga no se puede mover libremente a través de ellos, y el corcho, el plástico, el vidrio, entre otros son ejemplos de no conductores. Existen otro tipo de materiales llamados semiconductores, que es la parte intermedia entre lo que es un conductor y un no conductor. Y el ejemplo de ellos clásico es el silicón, que se usa mucho en los dispositivos computacionales. Existen materiales que conducen muy bien y estos materiales pueden llegar a la perfección para conducir. Es decir, ahí los electrones no tienen una resistencia o tienen una resistencia mínima, casi insignificante para moverse. De hecho, se está trabajando mucho sobre esto, sobre los superconductores, porque al no haber resistencia, pues habría una eficiencia en la conducción y se gastaría menos energía para cargar objetos, o sería toda una revolución industrial o para la vida común cuando tengamos superconductores de uso masivo a temperatura ambiente. Ya hay ejemplos de trenes que usan superconductores, esos están en Japón o en Alemania, según recuerdo, pero todavía es carísimo usar superconductores porque no están a temperatura ambiente. Creo que todos hemos visto, lo voy a buscar, si se quitó la presentación no se espanten, porque debería haberlo puesto, porque es muy interesante. Ahorita se los pongo. Permítame un poquito. Aquí está.
Y sí, el descubrimiento del super... fíjate, les voy a pasar el video ahorita. Ay, ya, sí, pausa. Lo que ya ahora... aquí vámonos. Aquí ya estamos viendo. Bueno, lo voy a quitar ahí está el superconductor, precisamente, si lo vieron, se fija, bueno, ahorita está hablando acerca de lo que es pues esta persona que hizo este video. Y sí, la superconductividad se descubrió, de hecho, de una forma accidental. No estaban buscando la superconductividad, estaban trabajando sobre el enfriamiento de materiales, porque querían hacer líquido, o sea, se quería tener líquido el helio, por ejemplo, para hacer experimentos. ¿Por qué? Porque el helio, pues aquí lo está diciendo, estamos cerca del cero absoluto, y el tener helio, pues a esa temperatura permite, primero habría que, el hecho de licuarlo ya era una ventaja, tenerlo en líquido, y luego ya usarlo para diferentes aplicaciones tecnológicas, que ahorita no es el caso, pero vamos a ir platicando acerca de eso un poquito más adelante, de por qué es importante llevar al líquido gases como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, que es el que se va a usar ahorita en este experimento, y el helio. Entonces, ahorita lo que está hablando es precisamente acerca de conducir electricidad, básicamente cómo se logra conducir la electricidad a través de un conductor, y se fijan las cargas móviles es fácil que los electrones se muevan en un conductor. Ustedes lo pueden interpretar así, que las positivas se muevan hacia el lado derecho. Hay electrones, como dice aquí, que están fuertemente ligados a lo que es el núcleo, y es difícil de arrancarlos, pero no imposible, se pueden quitar y se puede lograr una conducción, como el ejemplo, que lo que menciona aquí es las descargas eléctricas que ustedes fácilmente ven en una tormenta común. Pero al conducir existe una cierta oposición a la conducción. No sé si ustedes, este es un caso de lo que es la parte real, hay movimiento térmico, y ese movimiento térmico, al aumentar la temperatura, como lo está indicando aquí, hace muy complicado que haya una conducción en una dirección determinada. La va a haber, pero disminuye la conducción. Entonces, entre más se calienta un conductor, menos conduce, que es lo que estamos viendo aquí en este ejemplo. Entonces, la resistencia a conducir aumenta con lo que es la temperatura. Entonces, lo ideal sería, como lo indica acá, pues reducir esa resistencia e irnos a un punto en donde tengamos una mejor conducción en base a la temperatura, porque al conducir los conductores se calientan. Y ya viene lo que sucede. Entonces, ¿cómo reducir la temperatura? Pues, por ejemplo, lo que le está diciendo este cuate, si ponemos el líquido, podemos mandar el conductor a temperatura cero y acercarnos a una resistencia FUM. Ahí está hablando acerca de la temperatura crítica, que es una temperatura a la cual la resistencia cae. Ese es un anuncio. Entonces, pues mucha gente se puso a trabajar sobre cómo reducir lo que sería la resistencia de los materiales e irse a una resistencia nula o mínima. Entonces, esto sería el hecho de que nosotros quisiéramos helio líquido, pues se pasaba a esta condición, ¿no? De que si ponemos un conductor en helio líquido, estamos cerca del cero absoluto, y por lo tanto vamos a hacer que esto conduzca. Ok, aquí ya me voy a adelantar. Esta es la explicación acerca de dónde están o quiénes son los superconductores. Sí, esto ya es un poquito más avanzado porque ya estamos hablando de cuántica. ¿Dónde está la parte demostrativa? No tenemos detalles. No la tiene. Ok. Pero bueno, esta es la parte que, así es como funciona un superconductor. Se fijan, el vaporcito que está saliendo es porque aquí tenemos un material abajo que funge como superconductor.
Y este que está acá es es como una placa magnética y ese es superconductor, pero ya se fijan, está frío. Lo sumergieron en nitrógeno líquido y está muy frío y es por eso que está está provocando el fenómeno de la superconductividad. Dejen ver si hay un video un poco más largo de lo que es el superconductor. Aquí. Quitarle el audio. Vamos a la parte demostrativa. Aquí está diciendo cómo hacerlo, pero yo quiero que lo vean. Aquí está. Ahí está. Ahí está flotando este objeto, ¿no? Y esto es debido a la superconductividad, pero si se fijan, todavía la superconductividad necesita temperaturas muy bajas. Es por eso que ustedes ven ese vaporcito que está ahí, es porque lo sumergen en nitrógeno líquido para enfriar los materiales para que lleguen al punto de la superconductividad. El hecho de que estén ¿por qué está flotando? Estamos hablando de conducción. Bueno, es un fenómeno conjunto que después vamos a poder entender mejor, porque también la conductividad genera campos magnéticos, y esos campos magnéticos los usan mucho para lograr esa levitación. Bueno, aquí ya les digo, no quiero ahorita llegar a este punto, nada más quería que lo vieran, pero ya tiene que ver con lo que serían esos campos magnéticos. Y a ver si tiene... Sí, miren, aquí está el líquido, aquí se ve mucho mejor porque aquí está el nitrógeno líquido, ¿sí lo ven? Y sí, está como ya está cambiando temperatura ambiente, pues se está evaporando. Ahí le agrega el nitrógeno líquido y en un momentito va a flotar esa cosa. Ahí está. De repente, ¿no? Llegó al punto crítico y se eleva. Y se eleva ya debido a ese efecto que se llama Meissner Effect, pero que tiene que ver con campos magnéticos que más adelante pues vamos a platicar, y podemos regresar a esto de la superconductividad para explicar por qué flota este objeto. Y ese principio lo usan mucho para hacer levitar trenes en países como, les digo, Alemania, Japón, y básicamente no tienen resistencia al movimiento y pues logran trasladarse y usarlo con mucho éxito. Okay. Hasta aquí con lo de la pantalla esta. Ahora vamos a regresar a nuestra presentación. Esos son los superconductores. ¿Sí están viendo la presentación, verdad? Antes que me ponga. Sí, profesor. Ok, gracias. Vamos allá. Ahí está. Entonces, bueno, ya como dice aquí, básicamente esto de conducir realmente es debido a la estructura de cómo están acomodados los electrones en lo que sería una estructura cristalina en el caso de un sólido. Sí, porque es básicamente donde se da la conducción, o al menos donde nosotros la aplicamos. Bueno, ya hablamos acerca de que los que conducen o los que forman parte en la conducción, o en esto que vimos del fenómeno de la carga por inducción, son los átomos, a final de cuentas los constituyentes fundamentales de la materia. Bueno, los que se organizan, porque si nos vamos a una estructura más pequeña, vamos a ver que el núcleo o los protones todavía están compuestos de quarks, y esto ya sería la estructura fundamental, pero la carga es una propiedad de la naturaleza. Esto de que haya positivo y negativo, nadie sabe y nadie ha podido explicar por qué existe un positivo y un negativo. ¿Por qué no nomás un positivo? ¿O por qué no nomás un negativo? ¿O por qué no existe un positivo, negativo y otra cosa que podríamos llamarlo de otro nombre, qué sé yo, mayor, menor, o qué sé yo? Existe nada más como positivo y como negativo, ¿sí? Entonces, pues es una pregunta abierta en ciencia básica, y muchos están trabajando en modelos, y a lo mejor alguien llega con un modelo matemático cuya única solución válida sea que exista una carga positiva y una carga negativa.
A diferencia de lo que es, por ejemplo, la interacción gravitatoria, ¿no? En que solamente hay un tipo de carga, es decir, la masa, no existe una masa negativa, hay masa y ya, al menos hasta donde sabemos. Entonces, por eso la interacción gravitacional es simplemente de atracción. No existe una interacción gravitacional de repulsión. Pero esos ya son aspectos fundamentales para aquellos que les guste meterse en esa cosa, pues ya tendría que aprender mecánica cuántica, y luego mecánica cuántica de campos, y luego, ¿cómo se llama esta rama? Electrodinámica cuántica, para entender o tratar de irse a cuál es el status quo de estas teorías de unificación. Bueno, entonces, como dice aquí, básicamente cuando los conductores, los átomos en un conductor están compactados de tal forma que forman un sólido. Y los electrones que están libres de moverse, como lo vimos en la animación, son aquellos que están en las llamadas bandas de valencia. Es decir, la energía requerida para removerlos de ahí es muy poca. Con frotar, o sea, un poquito de calor hace que estos electrones se liberen y se empiecen a mover libremente en la estructura cristalina del sólido. Entonces, y eso es el fenómeno de lo que se llama la conducción. Ok. Entonces, ok. Esto yo no lo sabía, pero que hay unas galletas. Se llaman Lifesaver, no sé quién, no tengo idea de cuáles sean esas, pero en donde ellos aducen que existe una separación de cargas debido a los materiales que usan y que tiene un coloide que tiene mucho nitrógeno ahí. Entonces, hay una separación de cargas cuando separan la galleta. Como yo no conozco la galleta y no soy muy fan de galletas, pues sería bueno si alguien, a lo mejor con las Oreo funciona, pero no estoy seguro. Si separan unas galletas de Oreo y arriban un papelito y ven que se trae hacia un lado o hacia el otro, entonces significa que realmente está cargada la galleta. Bueno, y ese sería el ejemplo de un conductor. El ejemplo del no conductor, los aislantes, ya lo vimos en el caso del plástico. El plástico es neutro, pero lo podemos cargar frotándolo y agregándole cargas negativas. Y si lo agregamos a un conductor, como lo muestra aquí la ilustración, el conductor, las cargas fácilmente se desplazan, los electrones de la parte conductora se van a ver repelidos, y como la única forma de moverse es a través del conductor, se van hacia el otro extremo del conductor, de tal forma que queda cargado positivamente el otro extremo del pedazo de cobre. Y lo que vamos a ver va a ser una atracción. Entonces aquí inducimos una polarización, una separación de cargas en lo que sería un cobre que originalmente estaba neutro. Eso es lo que sucede básicamente. Entonces aquí no se está agregando ninguna carga, simplemente el hecho de que los electrones son libres de moverse en un conductor, pues se desplazan y se ven repelidos por el plástico cargado que nosotros arrimamos a uno de los extremos de lo que sería el cable conductor. Y lo que vamos a ver es que la consecuencia de esto es que esto va a empezar a girar. Bien. Ahora, ¿cómo cuantificamos esto? ¿Cómo nosotros, ok, ya está bien, de cositas de jugar, de que frotamos un pedazo de plástico, un pedazo de vidrio, los cargamos y estos van a empezar a ejercer fuerzas mágicas sobre objetos que se acerquen? Porque imagínense ustedes las personas o los científicos de aquel tiempo cuando no querían cuantificar o que no tenían idea qué estaba pasando, yo creo que muchos los usaban para hacerse pasar por magos, ¿no? Hacer flotar cosas. No sé cuántos de ustedes intentaron hacer el experimento de flotar un PVC y hacer flotar un pedazo de plástico. Imagínense en aquellos tiempos en donde no había mucho conocimiento científico, mucha gente se podía creer cualquier cosa, pues podía creer que esa persona es mágica si se escondía ese pedazo de vidrio abajo de la manga y lo acercaba sobre el objeto y lo hacía flotar.
Entonces, al momento, bueno, pero la cosa es que podemos estudiar este fenómeno y podemos ver cuáles son los principales resultados. El día de ayer, creo, aquí voy a escribir sobre esta presentación. De hecho, voy a hacer una aquí anterior. Los resultados que obtuvo Franklin, Forster, que son los nombres que me vienen a la mente ahorita, es que encontraban que al hacer los experimentos, la fuerza era proporcional a la cantidad de carga que tenían cada uno de los objetos. Ese es uno de los resultados. Había una proporcionalidad, no sabían cuál es la proporcionalidad. Otro de los resultados es que la fuerza era proporcional a 1 sobre, después vieron que 1 sobre la distancia le ponían así primero, inicialmente. Decían, entre más los acercamos, la fuerza es mayor, entre más los alejamos, la fuerza es menor, y entonces la fuerza era inversamente proporcional a la distancia de separación. Entonces ahora podemos juntar estas dos cosas y decir que esto es lo que experimentalmente podríamos estar viendo. Al hacer estudios un poco más precisos, nos damos cuenta que en efecto existe que la fuerza, o Coulomb, lo que encontró, o ya la escribió en forma con sus experimentos más detallados, en donde encontró que sí, efectivamente la fuerza es proporcional a la carga de los objetos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la separación entre estos dos objetos, ¿sí? La fuerza era de atracción o de repulsión debido a la naturaleza de las cargas, y entonces la ecuación que gobierna o cómo nosotros podemos computar cuál es la fuerza, no solamente la magnitud de la fuerza, sino la dirección de la fuerza, se resume a través de lo que se le llama la ley de Coulomb, ¿sí? Entonces la ley de Coulomb básicamente nos dice que hay una constante de proporcionalidad K, que esa fuerza va a ser proporcional a la carga del objeto 1 multiplicado por la carga del objeto 2, ¿sí? Aquí, bueno, estoy adelantando. R es la distancia de separación entre las dos partículas. R es el vector unitario en la dirección. ¿Y esto qué quiere decir? Que la fuerza va a actuar en la línea en la que unen las dos cargas. Qué la chistosa. Profesor. A ver. Díganme antes. ¿Ahí? ¿Ya la ven? Sí, profesor. Ok. Disculpa, pensé que estaban viéndome. Ok, entonces esta es la ley de Coulomb, y como les digo, la fuerza F que siente las dos partículas va a ser igual al producto de las cargas entre la distancia de separación al cuadrado, una constante de proporcionalidad, y R es el vector unitario que está en la dirección que une a las dos partículas, es decir, la fuerza va a ser si nosotros trazamos la línea que une estas dos partículas, R, el vector unitario R va a estar precisamente sobre esta línea, aquí y acá, ¿sí? Obviamente nosotros tenemos que trazar un origen y determinar si la fuerza es positiva en esta dirección y la fuerza es negativa en la otra dirección. La constante de proporcionalidad, lo más fácil, es decir, aquí voy es que si le pongo script se va a quitar, ¿verdad? A ver, vamos a hacer el experimento. ¿Ya dejaron de verla? Sí. Sí, profe. Sí. Ok, ya tengo presentes. Entonces, cada vez que quiero escribir, tengo que estar compartiendo otra vez. Okay. A ver si la ven, ¿no? Otra vez. Sí. Ok. Entonces, el vector unitario del que estamos hablando aquí, de este R que está acá, pues está, lo que les decía es que está en esta dirección. Aquí está nuestro vector unitario, R. ¿Ok? Ahora, hablando de la constante de proporcionalidad, K, la que está aquí,
para hacer la igualdad, porque anteriormente nosotros simplemente teníamos que era proporcional a, y para hacer la igualdad en esta ecuación necesitamos agregar una constante, pues eso va a depender del sistema que se esté usando. En el sistema internacional, donde la unidad de carga aquí, la unidad que va a tener es el coulomb, la constante K es igual a 1 entre 4 pi epsilon 0 y equivale a 8.99 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Pues eso es fácil de determinar, ¿no? Porque si ustedes despejan K de aquí, K va a ser igual a fuerza R cuadrada entre coulomb 1 Q2, ¿cierto? Y esto tiene newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, por eso es esa unidad. La constante epsilon 0 se llama constante de la permitividad del vacío. Y entonces, y bueno, esta sería nuestra ecuación de la ley de Coulomb, ¿sí? Para lo que serían la repulsión en caso de positivo con positivo y atracción en caso de positivo con negativo. La fuerza está sobre la línea que une a las dos cargas, ¿sí? Esta fuerza va a tener esa dirección, ¿ok? Esos son los aspectos importantes que hay que tomar en cuenta cuando nosotros vayamos a manipular esta ecuación para resolver problemas. Entonces, recuérdenlo, la fuerza está en la dirección que une a las dos cargas, ¿sí? Y hay que dibujar nuestro vector en esa dirección. Ok, podríamos nosotros hablar acerca de dónde viene esto de lo que es el Coulomb, ¿sí? Para hablarlo de lo que es las unidades de la ley de Coulomb. Para ello tenemos que remitirnos y adelantarnos un poco para definir lo que es la corriente. La corriente es el movimiento de las cargas por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambia la carga cuando cambia el tiempo? Esto es lo que nos dice esta derivada, básicamente. Entonces, la corriente se mide en amperes y la carga en coulombs. Entonces, el coulomb de aquí se define, por lo tanto, como 1 ampere por segundo. La cantidad de carga que circula en un segundo, básicamente, ¿no? Así se define el coulomb. Pero bueno, no nos vamos a preocupar mucho por esto, lo vamos a retomar cuando veamos corriente, simplemente para decir a qué nos referimos con lo que es el coulomb que está aquí, ¿no? Que es con lo que se miden las cargas. Ahora, la fuerza que está aquí es una cantidad vectorial y cumple con el principio de aditividad. Es decir, si tenemos muchas cargas presentes, ¿sí? Lo voy a dibujar aquí. Si tenemos muchas cargas, una carga aquí, otra carga acá, otra carga aquí, otra carga acá. Y si queremos saber cuál es el efecto neto sobre esta carga va a ser, aquí mejor, esta va a ser más un coulomb, esta sería menos un coulomb, esta sería más un coulomb, y esta sería menos un coulomb. Si queremos saber cuál es la carga neta que está sufriendo esta carga que está en rojo, que lo voy a llamar Q mayúscula, ¿sí? Entonces podemos resolverlo independientemente para cada una de ellas. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, esta carga que es positiva, ¿no? Entonces, tengo que trazar una línea recta, a ver si me sale recta. Ahí está, entre las dos cargas que unen estos objetos. Y yo sé que la fuerza que está ejerciendo esta carga, que le voy a llamar 1, esta va a ser 2, esta va a ser 3, esta va a ser 4. Esta va a ser la fuerza de 1 sobre Q en esta dirección. Luego la carga, esta es de atracción, por lo tanto va a sentir una fuerza hacia acá. Y esta va a ser la fuerza 2 sobre Q. Luego esta fuerza también es atractiva, hacia 3. Y esta sería la fuerza 3 sobre Q. Y esta es de repulsión, por lo tanto la aventaría hacia acá. Esta sería la fuerza 4 sobre Q.
Entonces, la fuerza total sobre Q sería igual a la fuerza 1 sobre Q más la fuerza 2 sobre Q más la fuerza 3 sobre Q más la fuerza 4 sobre Q. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que poner nosotros un sistema de referencia. Ahí. Dios mío. Donde esto sería, hacia arriba, sería, más o menos me salió Y, y aquí sería X. ¿Sí? Para cuantificar todas estas fuerzas. Entonces tengo que encontrar este ángulo, teta, este otro ángulo, ¿sí? Para hacer los cálculos correspondientes. Y eso es lo que nos dice el principio de superposición. La fuerza neta que va a sentir una carga es igual a la fuerza de las n cargas que estén presentes, ¿sí? Y aquí a ver, ¿cuál es la notación que es? F1 sobre 4 es la fuerza que está actuando sobre la partícula 1 debido a la cuarta, ¿sí? Entonces, por eso esta es la fuerza 2 sobre la partícula 1, la fuerza 3 sobre la partícula 1, la fuerza 4 sobre la partícula 1, etcétera, hasta la fuerza enésima sobre la partícula 1. Entonces, simplemente hay que hacer una adición vectorial. Hay que sumar vectores, ¿sí? Bueno, aquí ya se está... bueno, vamos a quedarnos con esta idea y olvídense esto que habla acerca de una distribución uniforme de carga de un objeto. Básicamente lo que está diciendo es que si nosotros tenemos un objeto de esta manera, que es pequeño, pero que tiene una carga distribuida, tiene puntos de carga, tiene electrones por aquí y por ahí, ¿sí? Tiene todo eso. Ahí está, son muchas cargas. Entonces, queremos cuantificar cuál es el efecto sobre una carga pequeña que está hasta una distancia r, muy grande. ¿Ok? Entonces, esta distancia de separación podemos llamarla, y lo voy a dibujar desde aquí, ahorita les voy a explicar por qué. Le podemos llamar D. Pero entonces lo que nos dice este principio de superposición es que tendríamos que hacer la sumatoria de todas estas fuerzas sobre este objeto. También de esta carga sobre este objeto. De esta carga sobre este objeto. O sea, todas las cargas que están presentes, ver cómo es el efecto y luego sumarlo. Pero lo que nos dice esto es que si, digamos, que la distancia de separación es muy grande comparada con las cargas que están ahí presentes, nosotros podemos tratar a toda esta carga, toda esta distribución como si estuviera concentrada en un solo punto. Sumar la carga total y decir, toda la carga está aquí, y aplicar la ley de Newton a una distancia d. Y ya resolvemos el problema, entonces, en vez de estar calculando todo esto. Entonces, toda esta distribución de carga en esta región, podemos considerarla que está centrada en un punto. De hecho, esta ley de Coulomb está pensada para cargas puntuales, es decir, cargas que están en un punto determinado. Y esto es lo que nos dice, ¿sí? Esto básicamente, podemos hacer esto con muy buena aproximación, considerar toda esta distribución de carga. Si la distribución de carga estaba dentro de una región que le puedo llamar R, y entonces si T es mucho mayor que R, entonces yo puedo considerar que toda esta carga está centrada aquí en este punto, ¿sí? Y ya nos evitamos muchos problemas. De hecho, vamos a hacer varios problemas de ese tipo. Ok. Ejemplo 1, un ejemplo sencillo de que hasta su hermanito que está en el kinder lo puede resolver. Entonces tenemos dos cargas, Q1 y Q2. Están separadas a una distancia R. Ya lo voy a poner en forma de presentación y voy a hacer ese otro experimento a ver si no se pierde. Sí lo siguen viendo, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces tenemos nosotros dos cargas que están separadas a una distancia R, ¿sí? La carga Q1 que es positiva, la carga Q2 que es positiva, inmediatamente las ponemos sobre el eje X, están en una línea. La carga Q1 es la carga de una carga normal, que es decir, 1.6 por 10 a la 19 coulombs. La carga Q2 es aproximadamente
¿Cuánto es esto? 6, 6, 12, dos veces, ¿no? Dos veces más, porque es 3.2 por 10 a la menos 9 Coulomb. Y la distancia de separación es 2 centímetros. ¿Cuál es la magnitud y dirección de la fuerza electrostática F1 en 2? O sea, ¿cuál es la fuerza que siente la partícula 1, que sería esta, debido a la presencia de esta partícula 2? Entonces, esto se resuelve fácilmente. Tenemos 1 sobre 4 pi epsilon 0, que es nuestra constante. Ya sabemos que esa constante la podemos escribir rápidamente, numéricamente, como 8.99 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. El valor de las cargas, Q1 por Q2, ¿sí? Aquí está. Dividido entre la distancia, que fue 0.02 metros al cuadrado. El resultado es la fuerza que siente este objeto es 1.15 por 10 a la menos 24 newtons. Ahora, ¿cuál es la dirección? ¿Sí? ¿Cuál es la dirección que siente esta fuerza? ¿Por qué tiene eso? Perdón, es que no veo porque esto me está estorbando. Lo voy a poner acá arriba. Ok, bueno, sí, aquí lo muestra la ilustración, básicamente. Entonces, la fuerza de 2 sobre 1 es de repulsión, son de ambos signos, entonces va a estar en la dirección negativa, ¿sí? Básicamente lo que nos está diciendo es, la respuesta es 180 grados, es decir, este ángulo grandote 180 grados en la dirección y con una magnitud de 1.15 por 10 a la 24. Entonces, esta sería la respuesta final. O correcta, digámoslo así. O como nosotros la vamos a tener que escribir para resolver problemas aquí, a menos que nos pidan la dirección con respecto en ángulos, vaya, es que la magnitud del vector es 1.15 por 10 a la menos 24 en la dirección del eje X negativo. ¿Sí? Dudas sobre, aquí pueden preguntar todo, porque se van a ir complicando los problemas y yo voy a dar por sentado que ustedes entendieron este tipo de problema. ¿Hay dudas sobre esto, de cómo aplicar esta ley de Coulomb para resolver problemas? No, pero yo tengo dudas sobre la permitividad del vacío, cómo se obtuvo experimentalmente o teóricamente, o no sé, como que... Sí, se obtuvo al medir lo que es la propagación de la luz, se obtiene que la propagación de la luz C es igual a 1 entre la raíz de epsilon 0 por mu 0. Y de ahí se obtiene bueno, esa es la confirmación de que ese es el valor de la permitividad del vacío. Creo que los experimentos de Milligan es donde se obtiene un valor numérico, pero donde se confirma es cuando se mide la velocidad de la luz. Y resulta ser que esa velocidad de la luz, como les dije, es igual a 1 entre la raíz de la permitividad del vacío y la permeabilidad del vacío, que después vamos a verla más adelante. Entonces, la justificación real viene un poco más adelante cuando veamos materiales magnéticos también, o la permeabilidad del vacío. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces seguimos con otro ejemplo. Aquí ya hay 3 partículas, ¿sí? Y las 3 partículas están sobre una línea, sobre el eje X. ¿Cuál es el valor de las partículas? Bueno, la carga Q3, que está ahí, es negativa. La carga Q1 y la carga Q2 son positivas, ¿sí? Y se fijan, la distancia de separación entre Q1 y Q3 es 3/4 partes de la distancia de separación de Q1 a Q2, ¿sí? Entonces, aquí nos preguntan que cuál es la fuerza electrostática sobre 1 debido a las partículas 2 y 3. Y aquí el objetivo de este ejemplo es decir,
aplicar lo que es el principio de superposición de las fuerzas. Podemos nosotros computar o calcular independientemente cuál es la fuerza Q1, Q3 sobre Q1 y luego la fuerza Q2 sobre Q1 y hacer una suma vectorial y listo, se obtiene la respuesta, ¿sí? Entonces, lo que hace aquí, por ejemplo, la fuerza, sí, bueno, lo que está diciendo precisamente esta ilustración. Vamos a calcular cuál es la fuerza 2 sobre 1 y cuál es la fuerza 3 sobre 1. Permítame tantito. Ok, perdón. Entonces, sobre la partícula 3 se hace lo que es el famoso diagrama de fuerzas, ¿sí? Sobre el 3 se dibujan la fuerza de ambas partículas sobre el objeto de interés, que sería la partícula 1. Entonces, esto se llama un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y aquí están los dos. Entonces, lo que hay que hacer es computar numéricamente. Numéricamente, la fuerza 3 sobre 1, pues se colocan los valores. La carga 1 tiene una carga fundamental. La carga Q3 tiene 2 veces esa carga fundamental. Es la distancia al cuadrado, por lo tanto sabemos que la distancia es 0.02 metros al cuadrado. Está a 3/4 partes de distancia, esto se eleva al cuadrado también. Y el resultado numérico es 2.05 por 10 a la menos 24 newtons. Lo escribimos en forma vectorial. La magnitud es 2.05 por 10 a la menos 24, es de 3 sobre 1 y va a ser de atracción, entonces va a ser en la dirección positiva del eje X. Por eso lo escribimos de esta manera. Su magnitud en la dirección positiva del eje X. Ahora necesitamos calcular cuál es la otra fuerza, pero ya la calculamos en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior ya encontramos en forma vectorial cuál es esta fuerza, ¿sí? Y lo único que vamos a hacer entonces es sumarlas vectorialmente. Y sumarlas vectorialmente, dado que están en el mismo eje, sobre el mismo eje, pues entonces es una suma de las magnitudes, del valor de las magnitudes, y nosotros obtenemos de aquí que el valor final es, ¿qué es esto? 9 por 10 a la menos 25 newtons, ¿sí? Entonces el efecto neto es de que la partícula se va a mover en la dirección del eje X que va a sentir una fuerza de 9 por 10 a la menos 25 newtons y va a estar dado sobre el eje X, ¿sí? Entonces aquí se aplica el principio de superposición y la forma más fácil y la forma de resolverlo es dibujar el diagrama libre del cuerpo sobre la partícula de interés, en este caso la carga Q1. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Sobre el procedimiento? ¿Otra cosa? Aquí el punto que estamos tomando es Q3, o sea, Así es, sí. el punto A. Ok. Nos estamos, no, ¿cómo? No, nos estamos fijando sobre Q1. Vamos a dibujar las fuerzas sobre Q1 porque es si fuera sobre Q3, ya que lo mencionas, aquí se va a borrar, pero no importa. Digo, le voy a poner escape y se va a quitar, pero ahorita les comparto de nuevo. Se va a hacer el detallito. Pero aquí vamos. Ya me están viendo otra vez, ¿verdad? Si fuera sobre Q3, ¿qué color uso? Voy a usar el azul. Si fuera sobre Q3, entonces, sobre Q3, este sería mi Q3, y tendría que dibujar una de atracción, que es en esta dirección, debido a la fuerza sobre 3 debido a 2, y luego tendría que dibujar una de, esta es atracción, también de atracción, pero ahora sería así, ¿no? Se está atrayendo debido a la fuerza sobre 3 debido a 1. Ese sería el diagrama de sobre 3, ¿sí? Sobre la carga 3.
Sí, porque no sabía para dónde iba la fuerza. Por eso quería saber cuál era el punto que estábamos tomando. Sí, Gracias. sí, está bien. El asunto es fijarse sobre quién se está preguntando y sobre ese objeto se van a dibujar los diagramas de fuerza. Ok, ¿alguna otra duda? Entonces, continuamos. ¿Siguen viendo la presentación? Sí, profe. Ok, gracias. El ejemplo que sigue es, ahora sí ya tenemos un sistema en el cual nosotros vamos a tener que descomponer en sus componentes un vector. Básicamente es eso, es descomponer un vector en sus componentes. Ahora, el ejemplo aquí nos dice que tenemos dos cargas, como se ven aquí en la figura. La carga Q1 está en el origen. La carga Q2 está sobre el eje X. Y la carga llamada Q4 está a una distancia de 3/4 de R, donde R sigue siendo esa distancia de 2 centímetros. ¿Sí? Ahora, nos preguntan, bueno, más información, nos dicen que la carga 4 es de, perdón, menos 3.2 por 10 a la menos 19 coulomb. Y bueno, y hace un ángulo, este ángulo que está haciendo nos dice que es de 60 grados con respecto al eje X. ¿Cuál es la fuerza neta que siente Q1 debido a las partículas 2 y a la partícula que está en 4? Entonces, lo primero que hay que hacer es el diagrama de fuerzas. Lo más fácil es ver que esto es positivo, ¿cierto? Se van a repeler. Por lo tanto, sabemos que el efecto de la carga 2 sobre 1 es una fuerza de repulsión y va a estar sobre el eje que une las cargas, entonces está en el eje negativo de X. Ahora, la otra fuerza que siente Q1 es debido a Q4, y esta es una fuerza de atracción, entonces se va a ver atraída hacia Q4 y va a ser un vector en la que vamos a dibujar un vector sobre la línea que une esas dos cargas, entonces por lo tanto va a estar a 60 grados con respecto al eje X. Y este sería nuestro diagrama de cuerpo libre sobre la carga que está en el origen de nuestro sistema coordenado. Se fijan, aquí la conveniencia de que cuando les pregunten cuál es la fuerza sobre tal carga, pues sobre tal carga dibujen su sistema de referencias con origen en esa carga. Es la forma más fácil que ustedes van a encontrar de resolver. Si lo dibujan el origen, digamos acá abajo, es decir, la respuesta va a ser la misma si ustedes dibujan un sistema de coordenados diferente, con un origen diferente. Pero pues simplemente va a haber un poquito más de complicaciones. Lo que hay que hacer correctamente es la matemática y saber cómo dibujar los vectores y luego saber a qué ángulo están, etcétera, etcétera. Por eso, pero la forma más fácil para que no se pierdan es dibujar el diagrama del cuerpo libre sobre el objeto de interés. Ahora, la primera es, ¿cuál es la fuerza que siente 1 debido a 4, que es la más complicada, ¿no? Bueno, la magnitud la podemos calcular usando fácilmente Newton, la ley de Coulomb, la constante de proporcionalidad, la magnitud de las cargas, la distancia de separación al cuadrado. Y ese, al momento de meter los valores numéricos, nos va a arrojar que es 2.05 por 10 a la menos 24 newtons. ¿Sí? Ya tenemos la magnitud del vector de F14, que es este. ¿Sí? La magnitud de Q2 en Q1 ya la calculamos porque esta distancia es R. Entonces eso fue en el ejemplo 1. Ya sabemos, vamos a regresar al ejemplo 1, ya sabemos que la fuerza es menos 1.15 por eso menos 24 minutos en la dirección de I. ¿Sí? Ok, entonces ahora queremos saber cuál es la fuerza neta, pero aquí, debido a que este es un vector y este vector tiene una componente en X, que sería esta, una componente en X, y una componente en Y. Entonces, para sumarla hay que descomponer este vector en sus componentes. Entonces, la fuerza de 2 sobre 1 en la dirección X ya la sabemos. La fuerza de 4 en 1 en la dirección X no lo sabemos. Pero, si esta es la fuerza 1 sobre 2 es menos 1.15 por eso en los 24 minutos. Y la fuerza de 1 sobre 4, la componente del vector
F14 proyectado sobre X, o sea, la componente F14X es simplemente, pues es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Voy a quitarlo y voy a... tengo que compartir de nuevo, porque quería rayar ahí. Esto es un poco tedioso. Ahí está. Entonces, sabemos que este vector F14 tiene la componente en X, que es esta, ¿cierto? Y la componente en Y, que es esta parte. ¿Sí? Esta es la componente en X y esta es la componente en Y. Y es un triángulo rectángulo, es algo así. Tas, tas, tas. Este es el valor de F, la magnitud. Este sería la componente en Y y este sería la componente en X. Y este es un ángulo θ. Pues por triángulos rectángulos sabemos que la componente en X es simplemente el valor de F, la magnitud de la hipotenusa, F, por el coseno de 60 grados. ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos está escribiendo aquí, básicamente? Entonces ya sabemos la magnitud, esta es la magnitud, multiplicamos por coseno de 60 grados y sumamos a menos 1.15 por 10 a la menos 24 y nos da menos 1.25 por 10 a la menos 25 newtons. Esa es la componente de la fuerza que siente nuestra carga en X. La componente que siente en Y, pues en Y, debido a la carga Q2 es 0, no hay contribución de esta carga en el eje Y. La única contribución viene de la carga Q4 y sería esta componente. ¿Sí? Entonces aquí lo que nos está diciendo, la componente en 2 de la fuerza 2 en 1 es 0, no hay componente, pero de 4 en 1 es la magnitud de F14 por el seno de 60 grados, que sería esta componente. Y al momento de hacer el producto nos queda 1.78 por eso en los 24 newtons. Todavía no tenemos la fuerza neta. La fuerza neta es pues, la raíz cuadrada de la componente en X más la componente en Y al cuadrado y nos va a dar 1.78 por eso en los 24 newtons. ¿Sí? Es decir, ok. ¿Sí? ¿Sí está claro? Después el ángulo se toma como la tangente inversa de Y entre X, ¿sí? Y nos dice que es menos 86 grados centígrados. Entonces, ya tenemos, para calcular la dirección, ya sabemos que esta fuerza, la fuerza de 4 sobre 1, está actuando a menos 86 grados centígrados. Tenemos que la fuerza de 2 en 1 está a 180 grados centígrados, 180 grados, y simplemente hacemos la suma y nos queda que va a quedar a 94.0 grados, es decir, 94.0 grados va a ser algo, hizo 90, va a ser algo así en esta dirección. Ese va a ser el efecto de las fuerzas sobre esta carga. Entonces esta carga se va a empezar a mover así, hacia acá. ¿Sí? Mientras estas cargas estén fijas, porque si están libres, pues también se van a ver afectadas por el movimiento de esta, pero están fijas, esta carga simplemente se va a mover en esta dirección. Es lo que nos está dando nuestro resultado. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Por ejemplo, los signos que tienen Q4 y Q3, que es, o sea, negativo, nada más indica la carga, o sea, no es, porque veo que en los resultados sale positivo Dime dónde sale. O sea, lo que te va a decir, el hecho de que sea negativo o positivo, te va a decir la dirección hacia donde va el vector. Por eso es de atracción, entonces por eso dibujamos el vector F14 en la dirección hacia la carga 4. ¿Sí? Sí, creo que... ¿Dónde dices que sale? por ejemplo, ahí tiene Q4, ¿no? Que es igual a menos 3.20 por 10 a la menos 19.
Ajá. Y luego ya cuando haces la operación en F14, sale 2.05 por 10 a la menos 24 newtons. Ah, ok. ¿Te refieres al signo? Ajá, el signo, no, o sea, solamente está indicando la carga, no es el... Sí, exactamente. Ok, ese es un punto que se me olvidó mencionar. Aquí yo estoy, si se fijan, estamos tomando el valor absoluto de la carga. ¿Sí? La dirección la vamos a obtener cuando hagamos el análisis vectorial de este problema. Esto simplemente me va a decir la magnitud de la fuerza. Aquí estoy calculando la magnitud, no la dirección. ¿Sí? La dirección me la va a dar una vez que yo haga esta operación. Una vez que yo obtenga cuáles son las componentes. Por ejemplo, aquí me va a decir que debido a esta carga se va a sentir una fuerza hacia el eje X negativo. ¿Sí? Y debido a esta fuerza va a sentir una fuerza debido al eje Y positivo. Pero tengo que hacer, o sea, yo tengo, aquí, a ver, voy a borrar esto, lo voy a dibujar aquí. Vamos dibujándolo. Aquí yo tengo la carga Q positiva, ¿sí? Debido a la carga 4, mi resultado es, en X tengo esta fuerza. Entonces aquí dibujo fuerza 1 sobre 4 sobre 1 debido a 4 en la dirección X. La fuerza Y es esta cantidad que es positiva, entonces lo voy a poner hacia acá. Y esta sería la fuerza sobre 1 debido a 4 en Y. Pero estas son las componentes del vector. Y lo que hice yo fue, básicamente, de estas dos fuerzas, obtener la fuerza neta, ¿cierto? De hecho, lo que estamos calculando es cuál es esta fuerza que está aquí. ¿Sí? Y al menos en magnitud me dice que es esta expresión. En la dirección me dice que es, de hecho gana la dirección que me está dando, nada más debido a esa fuerza es menos 86 grados, es decir, que realmente el efecto neto va a estar menos 86 grados, sería algo así, ¿no? De hecho, esta es la dirección neta. Ah, sí, cierto. Sí, es lo que ya me está dando. Entonces lo que me está diciendo realmente es que el vector X, Y, realmente está haciendo que este objeto, si nada más tuviera la fuerza, la carga 4, se estaría moviendo en esta dirección. Pero está la carga 1, ¿cierto? Que también está teniendo un efecto, y hay que sumarle la dirección que tiene sobre ese objeto, y juntas, pues me va a decir que, bueno, ya juntas me va a decir que realmente el efecto es que está moviendo algo así. ¿Sí? Esto nada más es el análisis de esta fuerza de la 4. Y esto ya es juntando las dos. Entonces, por eso se hace de forma separada. Primero vamos a obtener cuál es... no es cierto, perdón. No, aquí no lo hicimos separado, lo hicimos todo junto. Perdón, aquí me equivoqué. Esto es todo junto, ¿sí? Todo junto. Se me olvidaba que aquí estaba también F12, F12. Lo hicimos todo, es el efecto neto, por eso aquí dice el efecto neto en 1 en la dirección en X, el efecto neto en 2 en la dirección en Y, y ¡fum! Se obtiene esto. Si ustedes hicieran lo que acabo de decir yo, también y van a ver que es otra forma de que ustedes pueden resolver el problema de primero hacerlo con uno, luego hacerlo con otro, y luego sumar los dos. Aquí se obtuvo los dos juntos. Y van a obtener el mismo resultado si lo hacen de forma separada. Aquí lo hicimos, juntamos las dos componentes de X de las dos fuerzas, y juntamos las componentes Y de las dos fuerzas, obtuvimos la fuerza neta y obtuvimos el ángulo neto, de hecho. Ajá, sí, básicamente eso fue lo que se hizo en este problema. Pero les digo,
Si lo haces de forma separada, cumple con el principio. O sea, lo que le estoy diciendo es que el principio de superposición me dice que la fuerza sobre 1 debido a a todas las fuerzas, a las enésimas, es igual a la fuerza 1 debido a 4 más la fuerza 1 debido a 2. Y estos son dos vectores. Ustedes pueden obtener las componentes de 1 sobre 4 de X más la componente 1 sobre 4 de Y más la componente F1 sobre X de 1 y etcétera. Y esa es otra forma de obtenerlo. El resultado va a ser lo mismo. Porque cumplen con el principio de superposición. Aquí lo estamos juntando todo. Es lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Alguna duda? De hecho, más adelante de los problemas que dejemos de ejercicio, vamos a ver ese tipo de situaciones en donde unos de ustedes los van a hacer de esta manera, otros van a sacar primero este vector, luego este vector, y simplemente lo suman y van a obtener el mismo resultado. Ok, bueno, este ya es un poco más abstracto. Ok, mañana continuamos, no, ¿cuándo nos toca? ¿Cuándo nos toca? Mañana, ¿verdad? Mañana, a la misma hora. Mañana continuamos con más ejemplos y les voy a seleccionar unos para dejarles de tarea. Y a ver si hacemos, bueno, vamos a hacer más ejemplos. Básicamente nos vamos a dedicar a hacer este tipo de cálculos para lo que sería esta sección. Muy bien, si no hay preguntas, pues entonces nos vemos el día de mañana. Gracias. Sí, gracias, profesor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, maestro.